La lluvia golpeaba las piedras de Florencia con una insistencia que parecía un presagio. Era octubre de 1387 y la ciudad se encontraba en el centro de una batalla invisible, la lucha por el poder dentro de la Santa Iglesia. El cardenal Domenico Alberti observaba desde la ventana de su residencia privada en el Palazzo Vescovile. A sus 52 años, su rostro mostraba las cicatrices de décadas dedicadas a escalar posiciones en la jerarquía eclesiástica. Sus ojos oscuros, hundidos por las noches sin sueño, brillaban con una determinación que rozaba la locura. «El concilio se reunirá en 3 semanas, Eminencia», dijo Francesco Grimaldi, su secretario personal, un hombre delgado de 30 años, cuya lealtad se compraba con monedas de oro y promesas de ascenso. «El obispo Mateo tiene el apoyo de Roma. Si él habla primero en la asamblea, vuestra candidatura para arzobispo será enterrada antes de siquiera presentarse». Domenico apretó los puños. El obispo Matteo Rossini era su único obstáculo real, un hombre íntegro, respetado por el clero y amado por el pueblo, un hombre imposible de vencer con argumentos. «Entonces no lo venceremos con argumentos», murmuró el cardenal dándose la vuelta. «Lo destruiremos con dudas». Francesco tragó saliva. Conocía ese tono de voz. Era el mismo que había precedido la caída de otros 3 rivales en los últimos 5 años. «¿Qué tenéis en mente, Eminencia?» Domenico caminó hacia su escritorio, donde descansaban decenas de documentos sellados. Entre ellos, uno llamó su atención: un informe sobre herejías recientes en Toscana. Levantó el pergamino y lo estudió con atención calculadora. «Los tiempos son oscuros, Francesco. La Iglesia está sitiada por herejes que cuestionan la fe. El pueblo tiene miedo. Y cuando hay miedo, hay necesidad de culpables. No entiendo. El obispo Mateo tiene un hermano menor, ¿verdad? Leonardo Rossini. Un mercader de lana que comercia con Venecia». «Sí, Eminencia. Un hombre respetado en los gremios». Domenico sonrió. Era una sonrisa sin calor, puramente mecánica. «Respetado, pero vulnerable. Los mercaderes siempre tienen secretos, acuerdos con extranjeros, contactos en tierras musulmanas, documentos sin sellos oficiales». Hizo una pausa deliberada. «Documentos que, en manos adecuadas, pueden interpretarse como herejía». Francesco sintió un escalofrío recorrer su espalda. «Eminencia, ¿fabricar acusaciones de herejía es necesario?», interrumpió Domenico. «Lo es. La Inquisición existe para proteger la fe, y si en ese proceso debemos sacrificar a algunos para salvar a muchos, que así sea». La lluvia arreciaba afuera. Los relámpagos iluminaban brevemente el rostro del cardenal, revelando una expresión que Francesco nunca había visto antes, algo entre la determinación y el vacío absoluto. 3 días después, la bottega de Leonardo Rossini estaba ubicada en el distrito de Por Santa María, cerca del Ponte Vecchio. Era un lugar modesto, pero próspero, lleno de fardos de lana teñida y pergaminos con órdenes de compra. Leonardo era un hombre de 40 años, de rostro amable y manos encallecidas por el trabajo honesto. Esa tarde, mientras revisaba las cuentas del mes, escuchó golpes en la puerta principal. No eran los golpes de un cliente, eran autoritarios, militares. «Abrid en nombre de la Santa Inquisición». Leonardo sintió que su corazón se detenía. Abrió la puerta y se encontró frente a 6 guardias armados y un inquisidor vestido con hábito negro. «¿Leonardo Rossini?» «Sí». «¿Qué sucede?» «Quedáis arrestado bajo sospecha de herejía. Tenéis contactos con mercaderes infieles en tierras musulmanas. Se os acusa de poseer textos prohibidos y de comerciar con enemigos de la fe». «Eso es absurdo. Soy un cristiano devoto. Mi hermano es obispo». El inquisidor no mostró ninguna emoción. «Precisamente por eso la acusación debe investigarse con más rigor. Nadie está por encima de la ley de Dios». Leonardo fue encadenado y arrastrado fuera de su negocio ante la mirada atónita de los vecinos. Las murmuraciones comenzaron de inmediato. En Florencia, una acusación de herejía era suficiente para destruir una reputación, incluso si no había pruebas. Esa misma noche, residencia del obispo Matteo Rossini recibió la noticia como un golpe en el pecho. Su hermano menor, arrestado, acusado de herejía. Era imposible. Leonardo era tan devoto como él.
Corrió de inmediato al Palazzo Vescovile, exigiendo ver al cardenal Alberti. Domenico lo recibió en su despacho con una expresión de preocupación perfectamente ensayada. «Obispo Matteo, entiendo vuestro dolor. Esto es una farsa», gritó Matteo temblando de rabia. «Mi hermano es inocente». «Lo sé», dijo Domenico con voz calmada, «y precisamente por eso debemos actuar con extrema prudencia. Si intervenimos ahora, parecerá que protegemos a un hereje por lazos familiares. La iglesia quedaría manchada. Entonces, ¿qué propones?». Domenico se levantó y rodeó su escritorio, colocando una mano en el hombro de Matteo. «Deja que la investigación siga su curso. Si Leonardo es inocente, como ambos creemos, será absuelto. Pero si intentas interferir, solo empeorarás las cosas para él y para ti». Matteo sintió las lágrimas quemar sus ojos. Sabía que Domenico tenía razón, pero algo en su interior le gritaba que esto era una trampa. «¿Me das tu palabra de que vigilarás el proceso?». «Mi palabra como cardenal», mintió Domenico sin pestañear. Cuando Matteo salió del despacho, Francesco emergió de las sombras. «¿Creéis que se retirará del concilio?». Domenico sonrió. «No inmediatamente. Pero cuando el juicio comience y las evidencias salgan a la luz, cuando el nombre Rossini sea asociado con herejía en cada rincón de Florencia, entonces sí, se retirará para proteger a su familia, y yo seré nombrado arzobispo». Francesco asintió, pero por primera vez en años sintió que algo estaba profundamente mal. No era remordimiento exactamente, era algo más visceral, el presentimiento de que habían cruzado una línea de la que no habría regreso. Afuera, la tormenta continuaba, y en algún lugar de las mazmorras bajo el palazzo, Leonardo Rossini lloraba en la oscuridad, sin entender por qué Dios lo había abandonado. Habían pasado 2 semanas desde el arresto de Leonardo Rossini. En ese tiempo, las calles de Florencia se llenaron de rumores que crecían como la hiedra sobre las paredes de piedra. Se decía que Leonardo había sido visto con mapas de Jerusalén, que hablaba idiomas paganos, que guardaba libros escritos en árabe. Ninguna de estas acusaciones era cierta, pero la verdad importaba poco cuando el miedo dictaba el discurso público. El cardenal Domenico había orquestado cada detalle con la precisión de un maestro relojero. Francesco Grimaldi había sobornado a 3 testigos, un mercader endeudado que juró haber visto a Leonardo negociar con infieles de ropas extrañas, un antiguo empleado despedido que afirmó haber encontrado textos heréticos en la botega, y un fraile corrupto que declaró haber escuchado a Leonardo blasfemar contra los santos. Las pruebas eran tan falsas como convincentes. Documentos alterados, sellos falsificados, testimonios comprados. Pero en un tribunal inquisitorial, donde la sospecha era suficiente condena, bastaban para destruir a un hombre. El día del juicio, la sala del tribunal inquisitorial en el Palazzo del Podestà era un lugar diseñado para intimidar. Techos altos que hacían eco de cada palabra, paredes de piedra fría, y una única ventana estrecha por donde entraba una luz escasa que apenas iluminaba el rostro del acusado. Leonardo Rossini fue traído encadenado. En solo 2 semanas había perdido peso. Su rostro, antes amable, ahora mostraba ojeras profundas y una mirada de incomprensión total. No entendía qué había hecho para merecer esto. El tribunal estaba compuesto por 5 jueces eclesiásticos. En el centro, presidiendo, estaba el propio cardenal Domenico Alberti. Su expresión era de severidad imparcial, como si fuera un instrumento de la justicia divina, y no el arquitecto de toda la farsa. «Leonardo Rossini», comenzó Domenico con voz grave, «se os acusa de mantener contactos con enemigos de la fe, de poseer textos prohibidos y de blasfemar contra la Santa Iglesia. ¿Cómo os declaráis?». «Inocente», gritó Leonardo con voz quebrada. «Soy comerciante, vendo lana. Nunca he blasfemado ni he tenido contacto con herejes». Domenico asintió con falsa comprensión. «Entiendo vuestra negación, pero la evidencia habla por sí misma. Llamad al primer testigo». El mercader endeudado entró a la sala. Era un hombre de mediana edad, nervioso, que evitaba mirar a Leonardo a los ojos. «Declarad lo que habéis presenciado», ordenó Domenico. Yo vi al acusado reunirse con hombres de aspecto extranjero. Hablaban en lenguas que no reconocí. Intercambiaron documentos que ocultaron rápidamente cuando me acerqué». «¡Mentira!», estalló Leonardo.
Eran mercaderes venecianos. Hablábamos de precios de lana, pero su voz se perdió en el eco de la sala. El segundo testigo entró, el empleado despedido. Declaró con más convicción, alimentado por el resentimiento. Encontré libros extraños en la trastienda. Tenían símbolos que nunca había visto. Cuando le pregunté al señor Rossini, se puso furioso y me despidió. «Eran libros de contabilidad, te despedí por robar». El tercer testigo fue el más devastador, el fraile corrupto, que con voz solemne declaró: «Con profundo dolor en mi corazón, debo confesar que escuché al acusado decir que los santos no son más que estatuas de piedra sin poder». Intenté corregirlo, pero se burló de mis palabras. Leonardo sintió que el mundo se desmoronaba bajo sus pies. Nunca había dicho tal cosa. Era devoto hasta la médula, pero las palabras del fraile resonaron en la sala con el peso de una sentencia. Domenico dejó que el silencio se extendiera, permitiendo que cada acusación se asentara en la mente de los jueces. «Leonardo Rossini, las evidencias son abrumadoras. Sin embargo, la Santa Iglesia es misericordiosa. Si confesáis vuestros pecados y pedís perdón, podemos considerar clemencia». Leonardo levantó la mirada y en ese momento algo se rompió en su interior. No era culpa, no era desesperación, era una claridad terrible. Entendió que había sido traicionado, que este juicio era una farsa, que alguien quería destruirlo no por lo que había hecho, sino por quién era su hermano. Sus ojos encontraron los de Domenico, y por un instante el cardenal sintió algo que no esperaba: incomodidad, como si Leonardo pudiera ver directamente en su alma. «No confesaré pecados que no cometí», dijo Leonardo con voz firme, a pesar de las lágrimas que corrían por sus mejillas. «Si Dios existe, Él sabe mi inocencia. Y si no me libera de esta injusticia, al menos enfrentaré mi destino con la verdad en mi corazón». Domenico sintió una punzada extraña en el pecho. Por un segundo, su máscara de imparcialidad casi se resquebraja, pero la ambición es un veneno poderoso y sofocó rápidamente cualquier duda. «Que así conste en el acta», dijo fríamente. «El acusado se niega a confesar. El tribunal se retira para deliberar». 3 horas después, el veredicto fue inevitable. Leonardo Rossini fue declarado culpable de herejía. La sentencia: confiscación de todos sus bienes, prisión indefinida y prohibición de ejercer el comercio. Su nombre sería borrado de los registros del gremio. Su familia sería marcada con la vergüenza de la herejía. Cuando el veredicto fue leído, Leonardo no lloró. Simplemente cerró los ojos y susurró una oración que nadie más pudo escuchar. Fue llevado de regreso a las mazmorras, donde sería olvidado por el mundo. Esa noche, residencia del cardenal Alberti Domenico debería haber estado celebrando. El plan había funcionado a la perfección. El nombre Rossini estaba destruido. El obispo Matteo tendría que retirarse del concilio para intentar limpiar el honor de su familia. El camino hacia el arzobispado estaba despejado, pero algo estaba mal. Sentado en su escritorio, con una copa de vino en la mano, Domenico no sentía triunfo. Sentía vacío y algo más, algo que no había experimentado en años: culpa. La imagen de Leonardo mirándolo durante el juicio se repetía en su mente. Esos ojos que parecían atravesarlo. Esa voz que había dicho: «Si Dios existe, Él sabe mi inocencia». Bebió más vino, intentando ahogar el pensamiento. Francesco entró al despacho con noticias. «Eminencia, el obispo Matteo ha solicitado una audiencia con vos para mañana. Dicen que está destrozado. Probablemente pedirá clemencia para su hermano». Domenico asintió mecánicamente. «Dile que lo recibiré». Francesco notó algo extraño en la voz del cardenal. «¿Estáis bien, eminencia?» «Sí, solo cansado». «Retírate». Cuando se quedó solo, Domenico se levantó y caminó hacia la ventana. Afuera, Florencia dormía bajo un cielo nublado. Las calles estaban vacías, y en el silencio de la noche, el cardenal escuchó algo que lo hizo temblar. No era una voz externa, era su propia voz interior. La conciencia que había enterrado bajo capas de ambición y justificaciones, y le susurraba algo aterrador: «Has vendido tu alma, y no fue el diablo quien te la compró. Fuiste tú mismo quien la destruyó». Domenico cerró los ojos con fuerza, intentando silenciar ese pensamiento. Pero algo había cambiado. Una grieta se había abierto en la armadura de su certeza,
y por esa grieta comenzaba a filtrarse algo que no podía controlar, el peso de lo que había hecho. Al día siguiente, la audiencia con el obispo Matteo Rossini entró al despacho del cardenal como un hombre que ha envejecido 10 años en 2 semanas. Su rostro, antes sereno y digno, ahora mostraba las marcas de la angustia y el insomnio. «Cardenal Alberti», comenzó con voz quebrada, «vengo a suplicar, no como obispo, sino como hermano. Leonardo es inocente. Lo conozco. He compartido mi vida con él. Es incapaz de herejía». Domenico mantuvo su expresión neutral, pero por dentro luchaba contra algo que no esperaba. Remordimiento real. El tribunal ha decidido basándose en evidencias falsas, interrumpió Matteo, perdiendo por un momento su compostura. Conozco a esos testigos. Uno le debía dinero a un prestamista corrupto, otro fue despedido por robo. El tercero, hizo una pausa, con lágrimas en los ojos. El tercero es conocido por vender falsos testimonios. Domenico sintió que las paredes del despacho se cerraban sobre él. Si tenéis pruebas de eso, podéis presentarlas en una apelación. ¿Apelación? Matteo lo miró con una mezcla de dolor y comprensión terrible. No habrá apelación, y ambos lo sabemos. Dio un paso adelante. Dime la verdad, Domenico, solo a mí, entre nosotros que hemos servido juntos a la iglesia por décadas. ¿Fuiste tú? El silencio que siguió fue ensordecedor. Domenico podría haber mentido. Podría haber mantenido la farsa, pero en ese momento, mirando a los ojos de un hombre destrozado por una injusticia que él mismo había creado, algo se quebró en su interior. No confesó con palabras, pero su silencio y la forma en que desvió la mirada fueron suficiente respuesta. Matteo cerró los ojos. Cuando los abrió de nuevo, las lágrimas corrían libremente por su rostro. «Que Dios tenga piedad de tu alma, Domenico, porque yo no puedo». Se dio la vuelta y salió del despacho sin mirar atrás. Domenico se quedó solo, paralizado. Por primera vez en su vida sintió algo que iba más allá del miedo o la culpa. Sintió horror, horror de sí mismo, horror de lo que se había convertido. Una semana después, la noticia recorrió Florencia como un viento helado. El obispo Matteo Rossini se había retirado de todos sus cargos eclesiásticos, oficialmente para cuidar de su familia en tiempos difíciles. Extraoficialmente, todos sabían que su nombre había sido destruido por la mancha de la herejía de su hermano. El concilio se reunió, y tal como había planeado, el cardenal Domenico Alberti fue nombrado nuevo arzobispo de Florencia. Debería haber sido el momento más glorioso de su vida, el cumplimiento de décadas de ambición. Pero cuando el anillo arzobispal fue colocado en su dedo, cuando los demás cardenales lo felicitaron, cuando se arrodilló ante el altar para recibir la bendición oficial, Domenico no sintió nada, solo vacío y algo más, algo que comenzaba a crecer en su interior como una semilla oscura, el peso insoportable de la culpa. Los primeros 3 meses como arzobispo de Florencia fueron un tormento silencioso para Domenico Alberti. Externamente, todo era perfecto. Presidía misas solemnes en la Catedral de Santa María del Fiore, recibía a dignatarios, tomaba decisiones que afectaban a miles de fieles. Su poder era absoluto, su posición, envidiada. Pero internamente, algo estaba pudriéndose. No dormía más de 2 o 3 horas por noche. Cuando cerraba los ojos, veía el rostro de Leonardo Rossini mirándolo desde la oscuridad de las mazmorras. Escuchaba su voz. «Si Dios existe, Él sabe mi inocencia». Comenzó a beber más vino de lo habitual. Luego más. Pero ni el alcohol podía silenciar la voz en su cabeza. No era una voz sobrenatural ni demoníaca. Era algo peor. Era su propia conciencia, finalmente despierta después de años de estar enterrada bajo la ambición. Francesco Grimaldi notó el cambio. El arzobispo que antes era calculador y frío, ahora parecía distraído, nervioso. Durante las misas, a veces se detenía en medio de una oración, como si hubiera olvidado las palabras. Otras veces sus manos temblaban al sostener el cáliz. «Eminencia, ¿os encontráis bien?», preguntó Francesco una tarde, encontrándolo en su despacho mirando por la ventana con expresión ausente. «¿Bien?», repitió Domenico sin volverse. «¿Qué significa estar bien, Francesco?». «No comprendo. Hemos destruido a un hombre inocente».
Las palabras salieron de su boca sin filtro, como si ya no pudiera contenerlas. Fabricamos pruebas, compramos testigos, arruinamos su vida. ¿Y para qué? Para esto, señaló el anillo arzobispal en su dedo. Un pedazo de metal. Francesco sintió pánico. Si el arzobispo confesaba, ambos caerían. Eminencia, no podéis pensar así. Lo que hicimos fue necesario, por el bien de la Iglesia. Domenico se volvió bruscamente con ojos enrojecidos. ¿El bien de la Iglesia o el bien de mi ambición? No me mientas, Francesco. Ni siquiera intentes mentirme a mí, porque ya no puedo mentirme a mí mismo. Francesco retrocedió un paso. Nunca había visto al arzobispo así. Parecía al borde del colapso. ¿Qué queréis que haga? Nada. No hay nada que hacer. El daño está hecho. Domenico se dejó caer en su silla. Simplemente, déjame solo. Francesco salió del despacho inquieto. Algo malo estaba pasando. Y si el arzobispo perdía la cordura, todo el castillo de naipes que habían construido se derrumbaría. 2 meses después, la situación empeoró. Domenico comenzó a tener alucinaciones auditivas, producto del agotamiento extremo, el alcohol y la culpa abrumadora. Durante las misas, escuchaba susurros que provenían de las sombras de la catedral. No eran voces reales, pero su mente fracturada las procesaba como tales. Mentiroso, traidor, vendiste tu alma. Una noche, incapaz de soportarlo más, Domenico bajó a la cripta de la catedral. Era un lugar frío, húmedo, lleno de tumbas de antiguos obispos. Las velas proyectaban sombras danzantes en las paredes de piedra. Se arrodilló ante el altar subterráneo, con las manos temblorosas entrelazadas. Dios, susurró con voz quebrada, si puedes escucharme, perdóname. He pecado. He destruido a un inocente. He vendido mi alma no al diablo, sino a mi propia ambición. Y ahora no puedo vivir con lo que he hecho. Su voz hizo eco en la cripta vacía, y en ese eco, su mente torturada escuchó algo más. No era una voz externa. Era su propia voz distorsionada por la acústica del lugar, pero en su estado mental fracturado, le pareció algo diferente. Una risa, grave, profunda, naciendo desde las profundidades de la cripta. Domenico se puso de pie de un salto, mirando alrededor con terror. No había nadie, solo las sombras y el eco de su propia respiración agitada. Pero el daño estaba hecho. Su mente había cruzado un umbral. La línea entre la realidad y la alucinación se había desdibujado completamente. La confesión pública. Todo llegó a su punto crítico durante la misa del domingo siguiente. La catedral de Santa María del Fiore estaba llena de fieles. Nobles, mercaderes, gente común. Todos esperaban la bendición del nuevo arzobispo. Domenico subió al púlpito con paso inestable. Su rostro estaba pálido, demacrado. Había perdido tanto peso que sus vestiduras eclesiásticas le colgaban del cuerpo. Comenzó a hablar, pero sus palabras no seguían el sermón preparado. Hermanos y hermanas en Cristo, Su voz tembló. Tengo una confesión que hacer. Un murmullo recorrió la congregación. Francesco, desde su lugar cerca del altar, sintió que su corazón se detenía. He cometido un pecado terrible. Las palabras de Domenico salieron como un torrente imparable. El obispo Rossini, su hermano Leonardo, era inocente. Yo fabriqué las acusaciones, yo compré a los testigos, yo destruí a un hombre justo para alcanzar poder. El silencio en la catedral fue absoluto. Cientos de pares de ojos miraban al arzobispo con shock y horror. Creí que podía vivir con ello. Creí que la ambición justificaba los medios, pero me equivoqué. Lágrimas corrían por su rostro. He vendido mi alma, no a ningún demonio sino a mi propia oscuridad. Y ahora esa voz me persigue, la voz de mi conciencia, que suena como si viniera del infierno mismo. Francesco intentó subir al púlpito para detenerlo, pero Domenico levantó una mano. No, debo decir la verdad. Leonardo Rossini es inocente. Liberadlo, restaurad su nombre, y a mí condenadme como merece un mentiroso y un traidor. Domenico cayó de rodillas en el púlpito, sollozando incontrolablemente. Los guardias de la catedral no sabían qué hacer. La congregación estaba en shock, y en ese momento, algo extraordinariamente humano sucedió. Entre la multitud, una figura se levantó. Era el obispo Matteo Rossini.
Había asistido a la misa anónimamente, vestido con ropas simples. Caminó hacia el púlpito con paso lento pero firme. Subió las escaleras y se arrodilló junto a Domenico. El arzobispo levantó la mirada esperando encontrar odio en los ojos de Mateo, pero lo que vio fue algo completamente diferente: compasión. «Domenico», dijo Mateo con voz suave, «has confesado tu pecado. Has mostrado más coraje en este momento que en toda tu carrera, y aunque el daño no puede deshacerse completamente, al menos has devuelto la verdad al mundo». Domenico no podía creer lo que escuchaba. ¿Cómo puedes? Porque el perdón es lo único que nos separa de convertirnos en aquello que odiamos. Mateo puso una mano en el hombro del arzobispo. «Mi hermano merece justicia, y la tendrá. Pero tú también mereces la oportunidad de redimirte». 6 meses después, el escándalo sacudió los cimientos de la iglesia en Florencia. Domenico Alberti fue destituido de su cargo como arzobispo. Los bienes de Leonardo Rossini fueron restituidos, y él fue liberado de prisión. Aunque su salud había sufrido, su nombre quedó limpio. Los testigos falsos fueron juzgados y condenados. Francesco Grimaldi huyó de la ciudad para evitar el arresto, pero la historia más extraordinaria fue la de Domenico. En lugar de ser encarcelado, se le permitió retirarse a un monasterio remoto en las colinas de Toscana, un lugar de silencio y penitencia. Allí, despojado de todo poder y título, pasó sus últimos años trabajando en los campos, cuidando a los enfermos y viviendo en la más absoluta humildad. Las voces en su cabeza nunca desaparecieron completamente. La culpa nunca lo abandonó del todo, pero con el tiempo aprendió a vivir con ella, a convertirla en combustible para la redención en lugar de para la destrucción. Murió 7 años después, a los 60 años de edad. Sus últimas palabras, según el monje que lo acompañó, fueron: «Vendí mi alma a la ambición, pero descubrí que el único infierno real es el que creamos nosotros mismos». Con el tiempo, la historia de Domenico Alberti se convirtió en leyenda en Florencia. Se decía que en las noches de tormenta, cuando el viento aullaba entre las calles de piedra, se podía escuchar un eco extraño en la catedral de Santa María del Fiore. No era una voz sobrenatural, no era un demonio ni un fantasma, era simplemente el viento colándose por las grietas de la cripta, resonando de manera peculiar en la acústica del lugar. Pero para quienes conocían la historia, ese sonido se había convertido en un recordatorio. El verdadero infierno no está debajo de nosotros, está dentro de nosotros, y se construye con cada decisión que tomamos de sacrificar nuestra humanidad en el altar de la ambición. La lección de Domenico Alberti no fue sobre demonios o pactos sobrenaturales, fue sobre algo mucho más aterrador: la capacidad del ser humano de destruirse a sí mismo y a otros en busca de poder. Y esa quizás es la historia más macabra de todas, porque es completamente real. Fin.